Bienvenidos, bienvenidas como siempre cada semana aquí en este espacio de Género en Sintonía. Estamos como cada semana con una tremenda invitada y hoy día con alguien a quien me agradó muchísimo ver después de tanto tiempo, saber tu historia desde el 2017. Estamos con Valesca Morales, Turbo Woman Temuco. ¿Se recuerdan ustedes que esta mujer se hizo muy famosa desde el 2017 cuando parece que fue la portada de Las Últimas Noticias? Primero fue de Austral. De la Austral y después Las Últimas Noticias. Las Últimas Noticias. De ahí a la fama. De ahí la revista Paula. Pasó por todas partes. Porque era, de alguna manera, esta mujer simbolizaba a esta mujer emprendedora que era o es mecánica y que abría su primer taller donde solo habían mujeres, ¿te acuerdas? Así es. Esa era como la premisa. Y hoy día estábamos hablando recién, después de 10 años de este emprendimiento, y vamos a hablar de varios temas más, pero que hoy día tú tienes muchas mujeres trabajando contigo. Y hombres también. Sí, tengo mis batallitas. ¿Cómo estás, Vale? Qué gusto de verte. Bien, hoy sí, harto tiempo. ¿Sí? Estamos haciendo conversando, nosotros ya nos vamos conociendo hartos años. Fueron de las primeras entrevistas que tuve, sí, de hecho, contigo. Fuiste del taller. Estabas en el Fondo del Carmen. En el Fondo del Carmen. Taller. Sí, en el Fondo del Carmen, efectivamente. Fue el primer taller mecánico femenino de Latinoamérica. Exactamente. O sea, fue el primero de Chile, de Perú, de Bolivia, de todos los países para acá. Fue el primero. Ojo, que yo no sabía, yo me enteré después. Era el primero de esa categoría. Pionera. Exacto, estaba haciendo pionera y yo no tenía idea. Básicamente, y fuera de chiste, marqué una historia un antes y un después con la mecánica femenina y eso me enorgullece bastante. Y lo he sabido yo por todo el tema del proceso que he pasado y porque incluso hay universidades que hablan de mí y yo quedo así como, gracias. Sí, y cuéntame eso, ¿cómo ha sido este proceso ya después de tanto tiempo? ¿Cómo ha crecido Turbo Woman? Mira, de partida nosotros partimos con Mecánica Integral WM, y todos lo asociaban a Woman y no era de Valesca Morales. Con un logo, con otras cosas. Y empezó a crecer y cambió a Turbo Woman el nombre y el eslogan, que fue Ellas se manejan, por un programa de televisión al cual llegué, que se llama Nada nos detiene, y quedé dentro de los 10 mejores lugares de emprendimientos a nivel nacional. Fue una situación bien bonita donde tuve de coach, donde incluso me regalaron la marca. Ellos diseñaron, hicieron todo, muchas cosas. Me enseñaron de tema de marketing. Fue desde ese periodo, desde que empecé a ser muy conocida, fui en aumento en tema de conocimiento de emprendimiento. Porque uno de repente cuando emprende tú no tienes muchos conocimientos. Exacto. O sea, uno abre el negocio, pero hay varios elementos más, exacto, sobre todo hoy día con las redes sociales y otras cosas. Yo siempre tengo una talla con eso. Yo fui a una reunión con mis coaches. Para mí son entrenadores. Coach. El tema con eso es que yo soy re mala para el inglés. Y la gran mayoría de estos términos son todos en inglés. Yeah. Entonces ellos tuvieron la reunión y empezaron a hablar de palabras que no sé, yo la verdad re poco me acuerdo. Del marketing con el branding y un montón de cosas. Y hablaban la gran mayoría de palabras en inglés. Y todos me preguntan, que eran como 6 o 7 coaches, que de hecho todavía hablo con la gran mayoría de ellos y las agradezco eternamente, de verdad que sí. Y me quedaron mirando y me dijeron, Vale, ¿qué opinas de todo eso? Y yo las quedé mirando y les digo, ahora háblenme en español porque no entendí nada, así que opinar no puedo mucho. Y se largan a reír, fue una risa pero absoluta. Y me dijeron, perdón, nosotros estamos tan acostumbrados a hablar así que no se dan cuenta. Y yo le dije, sí, ustedes no están hablando, ojalá Dios quiera unos años más allá ser empresaria, pero soy una pyme, estoy partiendo, tengo un local chiquitito y yo para mí, con suerte, tengo la palabra marketing registrada en mi vocabulario. Pero que, o sea, y de eso ha pasado un tiempo y hoy día también tú, o sea, aparte del taller, que finalmente esa es tu pasión, la mecánica, hoy día también haces charlas para mujeres. Exacto. Y eso también me quiero que me cuentes más adelante, pero hoy día cómo ha crecido también tu marca. Me contabas que ya no estás solo en Temuco. Exacto, no estoy solo en Temuco, ya estoy en la 4ª región, en La Serena. Estamos allá con una clínica móvil, tenemos otras mecánicas allá, estamos capacitando a más mujeres porque uno de dentro de mi eslogan es que yo no es que reciba mujeres con una tremenda experiencia en mecánica, porque eso es irrisorio y es falso. No puedo decir, contraté una mecánica que tiene 10, 15 años de experiencia. ¿A dónde van a tener experiencia las chicas si se les cerraban las puertas? No habían. Entonces yo tengo esta otra visión, que es recibir gente y capacitarlas para poder complementar sus estudios que tenían y sacarlos a flote, porque muchas de estas chicas llegan con la inseguridad de si saben o no saben. Exacto.
Me acuerdo cuando nos conocimos, tú también ibas a empezar a estudiar, o habías congelado tus estudios. Recién estaba partiendo porque yo en el primer año de universidad de mecánica, porque anteriormente eso yo trabajaba en los talleres de mi tío ni nada, aparte que fue el primer año que hubo gratuidad, que fue el 2017. Exacto. Y yo no sabía que iba a obtener gratuidad y fui de las primeras personas que obtuvo gratuidad y por eso dije yo voy a estudiar mecánica, voy a sacar mi título. Y fue en el primer año que yo abrí el taller mecánico sola. Antes de eso, el 2016 había abierto solita, pero no en un lugar físico, sino que había hecho domicilios de a poquito, y me empecé a ser conocida como la dama de hierro. La experta en peyú. Fue una cosa muy rara, porque así como que, ¿qué? Empezaron a correrse esos tipos de mitos urbanos. Y resulta que ya en 2017-2018 emprendí ya como taller mecánico femenino. Y en ese tiempo efectivamente tenía una sola persona que me ayudaba. Él generalmente hacía las cosas yo. Y empecé a crecer, la marca empezó a crecer, hago charlas. Gracias a mi emprendimiento he viajado, pero por muchas partes de Chile. He hecho conferencias hasta el momento para otros países también. Wow. Como en México tengo muchos seguidores, de verdad que Mira. Sí. En México tengo muchos seguidores. He hecho conferencias para Perú, para Argentina, para México, para España. Tuve una entrevista para España también. Y así, por diversas cosas. Y he sido también parte de muchas tesis. ¡Oh, qué manera de llamarme para las tesis! Sí. De periodistas, de administradores, de psicólogos, de mecánicos, de ingeniería. Estoy pero en muchas tesis. Oye, y a propósito de eso también, aquí hay un dato que es bien interesante, que en el aniversario 80 de la educación técnica te invitaron a dar un discurso en La Moneda. Exacto, de hecho. ¿Cómo fue eso? Hoy me sentí como... Sí, no, jamás. Fue una cosa muy extraña. De partida no podía decir qué día iba a estar allá, porque iba a estar el presidente, el ministro. De hecho, yo estuve al lado del ministro de Educación de ese tiempo, el presidente y los demás abajo, y estaba yo, que era la invitada principal de la actividad, junto con el ministro de Educación, para celebrar los 80 años de la educación técnica en Chile, en La Moneda. Fue todo muy protocolarizado, o sea, me mandaron una carta que yo tenía que enviar mi discurso escrito para que lo revisaran, prácticamente me hicieron hacer estos exámenes de sangre. Que tenía todo un proceso, no debía decir dónde estaba ni cuándo estaba, no debía decir dónde iba a ir. Nada, muy secreto. Muy secreto todo. Y yo, imagínate con ese orgullo que me llamen para dar para hacer la ceremonia básicamente principal ahí con en todo. La moneda, con el en La Moneda, con todo. Y tenías que guardar silencio. No lo podías comunicar ni en las redes, en ninguna parte. De hecho, ni siquiera podía comunicarlo ni con mis familiares tampoco. Podía decir que iba a ir, pero tampoco ni a mis familiares tenía que decirle dónde. Y me llamaban por teléfono. Qué orgullo, igual, vale, sí, ¿no? Me llamaban por teléfono, la seguridad y todo. Y fue así como, oh. Y yo así como, no, ¿por qué? Después ya pude contar, pero di ahí mi presentación, ¿cierto? Di mi discurso, hablé sobre el tema de la educación técnica y cómo ha aumentado las mujeres en el área técnica, que lo especificaron en el área técnica y la incorporación de las mujeres a estas áreas STEAM, que son mujeres del área técnica, de la ciencia, matemática. Exacto, cómo ha aumentado esta cantidad de mujeres en estas áreas. Y de verdad, Nadia, yo te digo, a mí me quedo maravillada con la cantidad y aumento que han tenido las mujeres en áreas técnicas. A pesar que dicen, no, falta mucho. Sí, falta siempre bastante. Hay brechas. Pero de aquí a cuando yo partí, cuando era más chica, que no había nadie, era la única que andaba dando vuelta, y ahora voy a la universidad y hay por lo menos 60, 80, 100 personas así. El liceo, el otro día fue a dar una charla al liceo, habían 20 y tantas alumnas ya inscritas en el área mecánica para un liceo que era más o menos como el 30% de las mujeres, antes que no encontrabas. Wow. Entonces, subir del 0 al 30 es harto. Es harto. ¿Y sientes tú de alguna manera que tu historia se haya hecho conocida hace 10 años atrás ha sido un aporte? Sí, totalmente. De hecho, a mí me llega a sorprender. De verdad que sí, porque soy como... Y me lo han dicho en las universidades, porque he ido a muchas universidades a dar presentaciones y las chicas me siguen, o sea, saben quién soy, que por muchas de ellas yo puedo decir orgullosamente que me han dicho que han estudiado mecánica porque vieron que yo pude. Porque fui inspiración para algunas, y yo quedo así como, no, pero no. Como que te conmueven esas palabras. Sí, me conmueven, y además quedo así como, ya, pero si esto es fuerza, me dicen, no, es que de verdad tú me inspiraste para esto, y me cuesta un poquito saber que de verdad es raro sentirte que eres la inspiración para otras cosas.
yo quizás no fue ese el inicio del no tema. Era el objetivo, no era el objetivo inicial de emprender y de hacerte conocida. Mi objetivo, exacto, mi objetivo principal no era hacerme conocida ni ser la pionera. No, mi objetivo principal, y soy bien honesta, tampoco era hacerme millonaria con mi emprendimiento. Yo quería abrir un área a mujeres que puedan integrarse y que sepan que se puede trabajar en esto y que acortar la brecha de género en el área industrial mecánica. De alguna manera, porque a ti también te pasaba, ¿no? A mí me pasaba. O sea, que tú ibas a un taller, porque a ti desde más o menos los 14 que empezaste con el tema de la mecánica. Entonces, si tú ibas a un taller, ¿cómo te miraban? Me miraban raro. Como tú estás jugando, mi hijita que quiere que... Exacto, que no tenía fuerza, que esto otro, que no había baño para mí, que no podía estar ahí, etcétera. Me sentí como muy retirada del área y no por mis capacidades, sino por otro tipo de cosas. Y el acoso era tremendo. El acoso en esos años, a diferencia de ahora, que es más castigado, incluso son castigados hasta los piropos actualmente, que pasan por acoso, ¿cierto? Antiguamente no era así. O sea, yo en el 2014 estoy hablando 20 años atrás, por lo menos 22 años atrás. Bueno, hace 5 años atrás, cuando tenía como 20 no lo vamos a decir. En esos años el acoso era mucho. O sea, yo recibí mucho acoso porque era cabrita, era joven, era adolescente, tenía un tremendo peso. Y además un mundo súper masculino, así, pero masculino. Exacto, ¿no? Como... Exacto. Entonces el acoso era grande y como que te veían como que para subir de rango o aprender un poco más tenías que meterte con el jefe. Seguimos conversando con Valesca Morales, está ya súper famosa, reconocida, destacada, ya ingeniera mecánica. Sí, de hecho... dueña de Turbo Woman, pero ya eres ingeniera mecánica. Sí, así que fue todo un proceso. Eso fue gracioso. Resulta que yo salí del técnico, me costó mucho salir del técnico, pero ojo, no por el tema de estudio, sino porque me empecé a ser tan conocida que tuve que empezar a viajar por el país y no podía seguir estudiando. Me pasó lo mismo con ingeniería, que no podía continuar así constantemente, porque de hecho, después que salí del técnico, a mí se me olvidó ir a retirar mi título técnico. Oye, me río con esto porque yo sé que ese apoyo. Se me olvidó ir a retirar mi título técnico y un día me llamaron para ir a hacer clases a un liceo. ¿Ya? Y me dijeron, ¿tienes tu título? Y sí, tengo mi título. Resulta que nunca fui a procesar mi título. No fui a procesarlo, nada. A mí se me olvidó. Y cuando fui, me dijo, oye, señorita, me dijo, menos mal vino. Porque cuando tú pasas una cantidad de tiempo y no procesas el título, queda... Claro, como eliminado. Como eliminado y como que no procesaste, como que no hiciste, como que no estudiaste. Y resulta que... Ya, pues, y ahí me dijeron, pero si usted no ha venido a sacar su título. Y yo, ¿qué? Tuve que procesar mi título, me titulé como 2 años después de que me salí. Ya, te entiendo, sí. Y ahí recién me vine a titular. Y yo que, ok, casi pierdo el título por no ir a buscarlo. O sea, más que nada tener el certificado en tus manos para los trámites que se significaban. Oye, pero vale. Sí, cuéntame. Me costó mucho, pero por un tema. Y después cuando yo volví a la universidad, al área de ingeniería, de repente mis compañeros me dijeron, ¿tú eres Valesca Morales? Sí, le dije yo. ¿Por qué? Me dijo, ¿no te has dado cuenta que tu nombre está en el cuadro de honores de la universidad? Y le dije, no, tampoco me dijeron. Y le dije, ¿en serio? Y me llevaron los chicos ahí a mi universidad. Ahí estaba mi nombre, Valesca Morales, alumna destacada académicamente, y aparecían otras cosas más. Y yo me sentí tan feliz, te lo juro por Dios, después de que me costó tanto entrar a la universidad, entrar a estudiar mecánica, que pasé por todos los prejuicios, por todas las cosas. Ser una alumna destacada fue maravilloso para mí, de verdad que de todas maneras. Y ahí también ese trabajo te ha llevado, por ejemplo, a trabajar con la minera BHP. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia también? Hoy fue una experiencia porque muy estamos hablando linda. de palabras mayores. Sí, una palabra mayor. De hecho, ellos me llamaron antes inclusive de terminar mi título. Antes de eso, me llamaron. Yo al principio pensé que era una broma, porque yo pensé, me están leseando. Me llamaron, habla tanto de BHP Minerals, compañía de minera, etcétera. Una de las compañías más grandes en minería que hay. Y me dijo, ¿hablas con Valesca Morales? Sí, mira, ¿sabes qué? Te contacto por lo siguiente. Resulta que yo me había hecho tan conocida ya que llegué a nombres de una empresa minera grandísima.
Y ellos me pidieron ayuda, de verdad, me pidieron ayuda para buscar a mujeres del área mecánica, porque iban a hacer una flota nueva, que era SGO, la planta concentradora nueva, que tenían con maquinaria nueva, etcétera, etcétera, era una nueva tecnología que ingresaba a Chile, y querían tener una flota de 50 y 50. Ya. Pero les estaba costando encontrar mujeres. Y ellos entendían también, y yo les dije, van a tener que entender igual que las mujeres no las van a encontrar con la experiencia que ustedes quizás vayan a necesitar. Ellos asumieron ese rol y dijeron que tenían claro que no iba a ser así, pero que había que capacitarlas. No por training, porque resulta que hay un área de minería que pasan los training y te pagan un sueldo mínimo y tú tenés que costearte todo lo demás. Ya. En este caso, BHP no quiso hacer eso, quiso integrarlos directamente con un sueldo minero, que es bastante bueno, de parte del 1,3 millones para arriba, con el resto de los bonos, pero con un contrato de 1 año. Y ese año nos mandaban a estudiar. Y resulta que yo al principio le dije, ya, ok, y empecé a busqué a algunas mujeres del sur y otras partes porque sabía que tenía varios seguidores. En esos años yo tenía una página de Instagram de más de 50.000 seguidores. ¡Wow! Que después lamentablemente la perdí porque me la empezaron a votar. A votar, y al final no la pude recuperar nunca. Ahora tengo una página de Instagram con menos seguidores. Pero en esos años que seguidores no se compraban. Claro, exacto. En esos años los seguidores no se compraban. Era así, por seguidores reales. Exacto. Era orgánico, como exacto, no eran como bots que ahora tienen. Entonces empecé a publicar por todas partes y empezaron a llegar mujeres. Y yo pensé que necesitaban esa ayuda más. Yo le dije, ya, ok. Y de repente me dicen, vale, pero es que queremos tenerte a ti también. Y le dije, oigan, yo todavía no termino mi carrera. Yo estoy estudiando. De hecho, fue una de las cosas que me costó terminar mi carrera porque tenía que después ir para allá. Me dijeron, sí, si nosotros sabemos y todo el tema. Le dije, yo tampoco tengo experiencia en el área de minera. De mecánica, sí, me dijo, sí, pero es que nosotros conocemos tu currículum, cómo eres, etcétera, etcétera, y nos interesa tenerte en nuestro equipo porque tú eres una de las personas que, como líder, funciona muy bien. Y yo le dije, ok, y fui a una entrevista pequeña, fue una entrevista muy rápida, donde me preguntaron cosas técnicas y de lo que me preguntaron técnicamente yo respondí, pero perfectamente. Y de hecho yo le dije, de ustedes no conozco nada, alcancé a leer lo que pude leer. ¿De quién era BHP? No conozco de procesos mineros, le dije yo, pero si me preguntan algo técnico les voy a responder. Y le respondí muy bien. De hecho, el jefe que me hizo la pregunta me dijo, excelente, me dijo, tu respuesta no... Nada que decir a tu respuesta, todo el tema. Fue como una mini entrevista porque ellos querían en realidad ingresarme, por lo que significaba yo como técnico. Ajá. Ingresamos y estuve 1 año estudiando con ellos, primero. Muchas cosas aprendí, neumática, hidráulica, sobre maquinaria, aprendí a manejar maglev, grúas, horquillas. ¡Uy! Una maravilla. De hecho, es más... Yo si me hubiesen pagado 500.000 pesos hubiese sido igual, porque eran cosas que como mecánico, a ti te encantaría alguna vez como mecánico llegar a minería para ver esas tremendas máquinas. Nadia, yo era así chiquitita al lado de esas tremendas cosas que teníamos que desarmar. Nuestras herramientas, la más pequeña era de este número, era la 42 y eran muy pesadas. Teníamos unas máquinas de torques tremendas cuando teníamos que hacer elevaciones de bombas, unas tremendas cosas máquinas. Yo estaba a cargo de algunas flotas de repente cuando te colocaban de algunas flotas externas que teníamos. Me pasaba la camioneta para poder hacer transporte de cosas, tenía que hacer como de guardia, entre comillas, cuando vas con la camioneta para ver los camiones, otras cosas. Fue una experiencia muy linda. Extrema, sí, porque estabas en medio del desierto. Wow. Yo estuve alrededor de 4 o 5 años que yo dije, ya, voy a estar acá, y el taller seguía funcionando. De hecho, el taller seguía funcionando, todo el tema, y yo ahí junté bastante dinero para comprar otras maquinarias, otras cosas del taller y empezar a hacer ya más cosas. Oye, el 2019, dentro de toda tu historia, fuiste reconocida como parte de las 100 mujeres líderes de la región. Pero además, eso, bueno, más que eso particularmente, a lo mejor desde mucho antes, tú estabas eres un elemento, un factor de cambio en los espacios donde estás, sobre todo para las mujeres. Ya lo hemos conversado durante todo este rato. ¿Qué pasa ahí cuando tú te empiezas también a dar cuenta que eres de alguna manera una lideresa o que eres esta inspiración o que tenías algo más que decirle a estas mujeres? Y empiezas a dar charlas. Sí. Y te sumas a eso donde tú me contabas antes de que entráramos al aire, de que también te toca no solo charlas de emprendimiento, porque eso es un área, ¿no? Sí. De contarle a las mujeres cómo lo hiciste, cómo empezaste, todo lo que ya... Pero también salen historias humanamente bien duras, donde también tú has sido importante.
Sí, de hecho tomé la otra área mía con la cual mi madre siempre me decía, te pagarán por hablar. Y así fue. Empecé a explotar la otra área mía, que era el área como de comunicación. Siempre fui buena para hablar. Y aparte, con el tema de televisión, a mí se me capacitó mucho para poder desarrollar mis ideas, hacer resúmenes de mis ideas, ser clara para poder hablar, tener una comunicación mucho más efectiva con la persona que tenga al lado, etcétera. A comer mis nervios, a poder pararme en un escenario. Y me sirvió mucho. Tuve con clases de oratoria, clases con fonoaudiólogo, clases con un montón de cosas, a poder manejarme con las cámaras, a poder manejarme con el micrófono. Imagínate. Cuándo poder alejarme, acercarme. No, si las comunicaciones son muy importantes. De verdad que sí, de verdad que sí. Qué saber qué decir y qué no, distintas cosas, porque televisión es bien cuático. Estuve en varios canales. No, y además mucha gente con las luces, con los las luces, focos, sí. La cámara, la radio un poco más íntima. maquillaje, ¿qué esto? Pero claro, las cámaras muchas veces intimidan hasta el que tenga la mejor mejor personalidad o todo. Aprendí a hacer cuñas, y de hecho cuando hemos tenido que grabar, porque hemos tenido que grabar para varios programas de televisión, los chicos maravillados conmigo, porque resulta que tenemos cuñas. En un ratito me dicen, vale, tienes que hacer esto, otro, y yo, los digo. Aproveché esa habilidad, y a través también de experiencias mías que me han sucedido o con personas cercanas, para generar estas charlas o estas clases que no solamente fueron de emprendimiento, también empecé a tomar charlas de lo que era la violencia contra la mujer, la violencia de género, la violencia del área económica de las mujeres, porque muchas mujeres que han sido violentadas con sus parejas o incluso con familiares, porque no solamente con sus parejas, sino con familiares, con sus padres, con sus hermanos, con sus propios hijos, con sus propios hijos, exacto, con sus propios hijos, terminan teniendo una violencia económica también de esto, una dependencia, que esa dependencia económica hace que fracture la emocionalidad de la mujer, o sea, de ella ser como persona, de ser una persona independiente. Este cargo económico hace que esta mujer sea más débil para otros, sea presa fácil para otros, y yo las terminé empoderando a decir, mira, tú puedes hacer esto, otro, a contar historias verídicas. Estábamos conversando hace un tiempito atrás, yo hace menos un año fui víctima de un femicidio frustrado, de una situación muy grave, tan grave que terminé en una casa de acogida fuera de la región, tan grave que terminé secuestrada, tan grave que perdí una casa. Fue una situación muy terrible. Y también ahí te diste cuenta un poco de las falencias en la justicia del sistema y un montón de cosas, lo frustrante que es. Lo frustrante que es, de verdad, cómo funciona el sistema, y el sistema en general, el del Ministerio de la Mujer, el del Ministerio de Justicia, de todos los ministerios que hayan, que se supone que deberían estar. De las policías no conversan. De las policías que no conversan, que no hay información de unas con otras, que fue todo el tema. Y fue muy frustrante. Yo había escuchado esto de las mujeres que yo había capacitado, había hecho charlas, porque hago charlas de inserción laboral, de emprendimiento, y charlas del tema más emocional, más de empoderamiento. ¿Ya? Y empecé a vivir en carne propia esto, en carne propia. O sea, fue una situación, una cosa muy distinta es escucharla de otra persona, de ver su rabia, su ira, su pena, pero otra muy distinta es vivirla. Vale, y ahí tú también me comentabas algo, quienes te conocen también saben que eres una mujer, tú mismo lo dijiste, o sea, tú haces charlas de empoderamiento, que tienes siempre, te comunicas muy bien, eres muy empoderada, muy clara, tienes carácter, pero eres muy simpática, pero tienes carácter. Exacto. Y tú me contabas, me vi cuestionada, que me preguntaban, ¿cómo no te diste cuenta? ¿Cómo te pasó a ti? ¿Cómo tan tonta que no te diste cuenta? Exacto, es uno de los cuestionamientos más grandes que le hacen a las mujeres, sobre todo a las mujeres que han sufrido violencia y que son representativas de algo. De hecho, hemos visto muchas mujeres feministas que son muy conocidas en otros países y han sido matadas por sus parejas. Han sido desvividas por sus parejas, y todos dicen, pero ¿cómo? Si ella era una lideresa de eso, que era esto otro. Y yo digo, ¿por qué siempre se cuestiona a la víctima? Es una cosa pero increíble. Hace muy poquito atrás también me entraron a robar a la casa, me dejaron sin nada en la casa, y adivina qué hicieron, que cómo no te diste cuenta. Fue una persona que nosotros habíamos ayudado con trabajo, con espacio para vivir, con todo, y esa misma persona fue la que se aprovechó después de un tiempo en robarnos. Y adivina a quién cuestionaron. A ti. A mí. Yo creo que
ese es un cambio que se tiene que hacer social y psicológico de las personas, así como se vio el tema de los cambios psicológico en cuanto al género, porque esto fue todo un proceso. Antes el tema de los géneros era un tema, todo, y psicológicamente se ha ido cambiando alrededor de la sociedad. Yo creo que esto también es un cambio que se debería hacer más adelante. El todas las veces enjuiciar a la víctima y revictimizar de las situaciones que están pasando, en vez de buscar al verdadero culpable. O sea, es la otra persona que hizo daño. Yo en ese instante, inclusive, yo sí me di cuenta de esta persona, y al mes. O sea, no fue un tiempo de porque meses. Porque no era una relación de años. No. Una persona que conociste, empezaste a salir, y ahí empezaste después de un poquito tiempo a darte cuenta que algo no andaba bien. Exacto. Fue una persona que yo conocí durante un tiempo, que después dejé entrar a mi vida, y en un mes de relación que nosotros ya empezábamos a tener, me di cuenta de la situación que estaba pasando y la alejé. Pero esta persona no fue capaz de alejarse, y ahí es donde se vio envuelta en una situación, pero de película, yo digo de verdad que es de película digna de una serie mucho más que La Rosa de Guadalupe. Mucho más. Y ahí en el fondo también tú decías que el sistema, digamos, era bastante frágil. O sea, afortunadamente tú estás aquí, tu mamá está bien, porque también en el fondo sufriste un incendio intencional. Sí, quisieron quemar viva a mi madre, básicamente. Hoy día está, después de mucho, porque lo que tú contabas un poco también, sin mucho detalle, que casi por casualidad, porque esta persona comete otro delito en otra región, es que alguien se da cuenta que lo estaban buscando en la Araucanía, tiene una orden, es que finalmente llega a estar preso, porque si no... Exacto, lo dejaron libre en las dos ocasiones, cuando cometió el incendio y cuando me secuestró, lo dejaron libre. Después le dieron una reclusión nocturna, tampoco cumplió, tampoco lo atraparon, y después cambiaron de magistrado y ahí dio la orden de búsqueda. Y esta persona cometió otro delito en otra región y también la magistrado de esa región lo estaba dejando libre. Pero como a la persona que le había pasado la situación era un mayor de investigación, ¿qué es lo que hizo? Dijo, algo raro está pasando aquí. El chico vio mis videos de TikTok, que estaba siendo muy viral en ese tiempo por la búsqueda de homicidio frustrado, que ahí recién me permitieron hablar de esto, porque tampoco podía hablarlo porque no habían pruebas que esto otro, y las pruebas estaban ahí. ¿Para qué estamos con cosas? Habían videos, habían de todo, y aún así el proceso todavía no estaba. Y no me permitían llamar para que lo buscaran, pero después que se dio la orden de búsqueda recién pude hacerlo, y se hizo bien conocido mi video de TikTok por el tema del femicidio frustrado, donde conté parte de la historia de lo que sucedía y puse fotos de esta persona y cosas, y la gente empezó a darse cuenta y lo encontraron. Y este chico se vio acorralado en la región y cometió un delito haciéndose pasar por loco, hablando incoherencia, hablando cosas, y el dueño de casa lo iba a soltar ya, porque él le pegó al dueño de casa, entró a hacer desmanes a una casa, ni por robo ni por nada, fue directamente a hacer desmanes a una casa, entró por una ventana y fue todo un tema. Y la magistrada de ese instante, junto con el dueño de casa inclusive, lo iban a dejar libre porque era pobre muchacho que estaba en una situación crítica mental. Pero resulta que el padre de la víctima dijo, papá, algo raro está pasando aquí y yo no me creo esto, intuición de investigador. Investigó a través de las redes sociales y otras cosas, porque efectivamente no hay comunicación con PDI, ni con Carabineros, ni con nada. Son como casos, no sé, es una información muy rara ahí. Dijo, algo está pasando, y se vio que en Temuco él tenía una orden de detención pendiente. Detención pendiente. Y Temuco dio hacia allá, le dijeron, párenlo ahí. Y el juicio que se hizo para la detención fue por lo de Temuco y no por el caso de allá. Sí. Hoy, Vale, el tiempo nos está encontrando. Es bien tremenda tu historia, porque también la podemos conversar más en detalle. Pero ya, ¿algún mensajito que le quieras dejar a quienes nos están escuchando, nos están viendo? Mujeres, hombres, da lo mismo, porque tú también me decías que es muy importante incorporar en estas conversaciones sobre equidad a los hombres también. Y por el otro lado, ¿dónde encontrarte en los talleres, en tus redes? Por favor. Emprender es una montaña rusa. Cuando tú emprendes en algo que realmente te gusta, tú no te levantas pensando, voy a ir a trabajar, te levantas con esa emoción de trabajar. Es una serie de emociones y de ser resiliente en cada una de las cosas que te van pasando. Tienes muchas cosas, pasas desde el área emocional, y yo creo que ahí también hay un punto. Faltan psicólogos que vean emprendedores, porque puta que tenemos otro tipo de problemas. Porque tenemos que mezclar familia, negocios, todo es una cosa bastante. Y yo siempre lo he dicho, la gran mayoría de las mujeres que emprenden, a diferencia de los hombres, y no quiero dejar a los hombres de lado, sino la gran mayoría de las mujeres que emprenden es por necesidad del cuidado de su familia, porque no tiene tiempo para poder trabajar en un horario que es más cerrado.
La gran mayoría de estas mujeres emprenden porque necesitan cuidar a sus hijos o a su familia. En el caso mío fue porque yo necesitaba cuidar a mi abuelo, que era postrado en ese tiempo, que lamentablemente falleció el tiempo después, y aparte de cuidar a mis hijos, necesitaba el tiempo para cuidar a mis abuelos. Y la gran mayoría de los hombres que emprenden es porque quieren crecer profesionalmente, tienen un dinero ya distinto. Y este mensaje va a ser directamente para las mujeres y no lo voy a negar. No pierdan la oportunidad de crecer profesionalmente. Si tienen capacitaciones que quieren hacer, vayan incluso hasta con sus hijos, busquen las redes de apoyo. No necesariamente van a ser su familia, porque de repente la familia no está al lado. Hay otras redes de apoyo también y hay mujeres emprendedoras que generan estas propias redes de apoyo para que ustedes puedan crecer. Y créanme que crecer profesionalmente uno, aunque eres madre, aunque cuides a una persona, quizás estás cuidando a tu mamá enferma, a tu papá enfermo, a tu abuelo, me pasó a mí, o a tu hijo, en un montón de cosas, créeme que uno se siente tan bien y ser independiente, no hablo ser independiente por un emprendimiento, sino ser independiente económicamente, porque también puedes crecer profesionalmente a través de un trabajo estable, eso también está bien, pero crezcan profesionalmente, no dejen de lado su vida profesional por creer que va a hacerle daño a tu familiar, a otra persona. Cuando tú estás feliz, el resto que te rodea también va a estar feliz. Nada más que eso. Redes sociales de Turbowoman. Redes sociales de Turbowoman, tengo TikTok, Instagram y Facebook. En Instagram me pueden encontrar como Turbowoman Oficial y en Facebook y en TikTok como Turbowoman. Ahí empecemos a subir los seguidores, por favor, porque mucho que me ha costado de vuelta, a excepción de TikTok, que he ido subiendo bastante bien. Sí. Y ahí entonces pedir horas para talleres, para todos los servicios de Turbowoman. Aparece ahí toda la información ahí de la región, de la 4ª región y de la 9ª región. Oye, mucho éxito también en esa nueva sucursal allá por el norte. Sí. De verdad, que más Turbowoman lleguen a distintas regiones del país y más mujeres también sean parte de este rubro de la mecánica. Felicitaciones, Vale, un gusto de verte. Saludo a tus hijos también, que deben estar súper grandes. Sí, tú los conociste chiquititos. Sí, y a ustedes que nos están viendo y escuchando a través de UFRO Medios y UFRO Radio, un abrazo y gracias por estar aquí en este Género en Sintonía. Chao, chao.